Buenas noches, hermanos. Permítanme entonces, como dijo el pastor Enrique, orar por el tiempo de exposición de la palabra y de reflexión. Señor, venimos ante tu presencia con corazones humillados, sabiendo que te necesitamos, aún para entender estas cosas que vamos a exponer, Señor. Necesitamos que tú nos ayudes, porque muchas de las verdades que aprendemos de ti y de tu reino son verdades que nos trascienden. Nuestra carne no las entiende bien o del todo. Y por lo tanto necesitamos, Señor, que tú nos ayudes. Como ayudaste al salmista a ver las maravillas de tu ley, de la misma manera, queremos que tú nos des comprensión, inteligencia espiritual y humildad para aceptar la palabra que tú nos vas a exponer en el día de hoy. Así que sé con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, hermanos, luego de la pausa que tuvimos la semana pasada, quisiera conectar con lo que vimos la última semana que estuvimos juntos. Habíamos estado compartiendo atributos de Dios, rasgos de Dios. Y en esa última sesión yo les había presentado una forma de clasificar los atributos de Dios. Hay múltiples maneras de clasificar los atributos de Dios, los rasgos de Dios, o como los teólogos del pasado le llamaban, y todavía algunos actualmente le llaman, las excelencias de Dios. Y una forma de clasificarlo es esta manera, en atributos comunicables y atributos no comunicables. Los comunicables, decíamos, que son aquellos atributos que Dios los comparte y comunica a otros, los pasa a otros. Pongo comunica entre comillas, porque no es solamente que Dios los comunica verbalmente o intelectualmente, sino que lo pasa a otras criaturas, específicamente a nosotros como seres humanos. Y como vamos a ver en un momentito, lo vamos a entender mejor. O sea, hay atributos de Dios que nosotros podemos hasta cierto punto desarrollar en nosotros. De hecho, de eso se trata la santificación. De eso se trata que Dios está forjando en nosotros la imagen de Cristo. Hay cosas de Cristo, hay atributos de Cristo que nosotros podemos asimilar, aprender, crecer en ellos, desarrollarlos en nuestras vidas. Pero hay otros atributos que no son comunicables, que le pertenecen al ser de Dios, que son atributos divinos y ahí se quedan, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, con esa división, es una división útil para nosotros aprender o saber cuáles son aquellos aspectos de Dios que pueden ser parte de nosotros y cuáles son aquellos aspectos de Dios que son de Él y que solamente evocan en nosotros asombro y admiración y reverencia. Entonces, miren algunos ejemplos de los comunicables y de los no comunicables. El amor, por ejemplo, es un atributo comunicable, la sabiduría, la misericordia, la bondad, la santidad. Todos esos atributos son parte del carácter de Dios. Y claro, nosotros no vamos a poder amar como Dios ama, pero vamos a poder amar y crecer en amor y acercarnos al amor de Dios, ¿correcto? De la misma manera la sabiduría. Nosotros no vamos a poder nunca ser tan sabios como Dios, pero podemos crecer en sabiduría. De hecho, la palabra de Dios en el Salmo 19 dice que la palabra hace sabio al sencillo. De la misma manera, la misericordia, la bondad, la santidad, Dios la tiene, todos esos atributos y aspectos, Dios lo tiene a la perfección, pero nosotros podemos crecer y asimilar parte de esas virtudes o de esas excelencias en nuestras vidas en la medida que somos santificados. Ahora, hay atributos, y hay otros que no están ahí, estos son solamente ejemplos. Hay otros atributos que no son comunicables, que le pertenecen al ser de Dios, que no son como de su carácter, sino de su ser. En ese caso, por ejemplo, en este caso, la independencia o aseidad de Dios, que no son exactamente la misma cosa, pero hay teólogos que lo usan de manera indistinta. Realmente yo me quedaría, como vamos a ver en un momentito, con la aseidad de Dios y vamos a ver qué significa eso. Dios
es un ser hace. Lo vamos a ver. Nosotros no. También vemos que Dios es un ser eterno. Nosotros no. Eso le pertenece solo a Dios. Aunque nosotros tendremos, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo, una existencia inmortal, eterna, hasta cierto punto hacia adelante. Bueno, hasta cierto punto no, hacia adelante. Pero nosotros no somos un ser eterno como lo es Dios, hacia atrás. O sea, Dios no tuvo principio ni fin. Nosotros tuvimos un principio, aunque los que estamos en Cristo no tendremos fin, pero tuvimos un principio. La inmutabilidad de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No cambia. No hay sombra de variación en el ser de Dios. ¿Y nosotros? Nosotros cambiamos en todos los sentidos. Físicamente, lamentablemente. Cambiamos usualmente, ¿verdad? Para mal. Hay gente que cambia para bien porque se arregla, pero en general cambiamos para mal, nos vamos deteriorando, vamos envejeciendo con el tiempo, pero también a nivel interno, emocional, psíquico, psicológico, emotivo. Nosotros cambiamos, nosotros adquirimos virtudes, a veces adquirimos cosas buenas, otras veces asimilamos defectos y disfunciones y pecados, pero cambiamos, no somos seres inmutables como Dios lo es. Eso le pertenece al ser de Dios y de hecho toda la creación es mutable. Solo el Creador es inmutable. De la misma manera, vemos también otros ejemplos que son parte del ser de Dios y que no nos pertenecen a nosotros. Los omnis divinos. La ciencia, la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Dios está en todo lugar. Nosotros no podemos estar en todo lugar. Eso le pertenece a Dios y no podemos aprender ni desarrollar el estar en muchos lugares. Ok, eso no lo podemos asimilar. De la misma manera, la omnipotencia de Dios, bueno, no podemos hacer todo lo que querramos, todo lo que nuestra voluntad se proponga. Y así sucesivamente, unidad también hay otros atributos que no son comunicables, que le pertenecen al ser de Dios y que no pueden ser asimilados por los seres humanos, porque somos criaturas por debajo del Creador y tenemos nuestras limitaciones físicas que no podemos entonces asimilar estas cosas. Ahora bien, dicho eso, yo quisiera en la noche de hoy hacer un recorrido por algunos de los atributos incomunicables y he titulado esta sesión El Dios que no cabe en tu mente o en nuestra mente. Un recorrido por algunos atributos incomunicables de nuestro Dios. Y lo voy a poner así porque nos hemos concentrado hasta este momento en muchos rasgos y atributos comunicables de Dios. Pero no lo hemos hecho así con los no comunicables o los incomunicables. Y es bueno que también veamos al Dios que nosotros servimos desde este punto de vista. Entonces, comenzando con el primero, que es la aciedad de Dios. A muchos les resultará una palabra ajena al vocabulario, a su vocabulario. No sé si en alguna ocasión la han visto esta palabra. Yo me he, interactuado con ella estudiando teología, leyendo teología, pero realmente ni siquiera hoy en día la uso mucho, ni siquiera hoy en día la utilizo en ningún contexto prácticamente. Pero ¿qué significa la aciedad de Dios? Veamos cómo Dios se autodescribe en un momento dado, muy conocido por todos nosotros, en el Viejo Testamento, cuando Dios se le aparece a Moisés. Dios se le aparece a Moisés, ustedes saben, él estaba en el desierto, se le aparece en una zarza ardiendo, un arbusto ardiendo. ¿Recuerdan ese momento? Y ese es un momento de autodescripción de Dios. Dios se revela a Moisés y se autodescribe. Veamos lo que nos dice el texto y saquemos algunas enseñanzas e informaciones y veamos qué es lo que Dios revela aquí. Éxodo 3, del 1 al 3, nos dice el pasaje: Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego
en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? Ese fue el momento, la ocasión. Moisés está en el desierto, como dice el pasaje, apacentando un rebaño, y él ve a la distancia este fuego y le llama la atención. Obviamente era normal hasta cierto punto en los desiertos, con tanta resequedad, habían pequeños arbustos o ramas, pequeños árboles secos muchas veces que se autoincendiaban, había una autocombustión. Y él se acercó porque le llamó la atención que esto era diferente. Esto era diferente, aquí pasaba algo que él no lo había visto, y era que la zarza no se quemaba. Esta es una imagen representativa, sabemos que no tenemos una foto de la época, pero fue interesante ver cómo el ChatGPT la representa, y vemos ahí un arbusto, una pequeña planta que está ardiendo, pero todavía podemos ver, si ponemos atención a la imagen, algunas hojillas delgadas que están presentes en medio de este fuego que se ve que es intenso. Y es interesante cómo Dios decide por primera vez autorrevelarse, autodescribirse a Moisés. La forma en la que Dios lo decide hacer dice algo de sí mismo. Bueno, Moisés, cuando ve la zarza que no se consume, dice: yo me voy a acercar para ver esta maravilla. Y yo creo que eso es parte de la revelación de Dios. O sea, nuestro Dios es un Dios que evoca el asombro cuando lo vemos. Dios es un Dios maravilloso, es un ser maravilloso, extraordinario, diferente a todo lo que nosotros hayamos visto antes. Y es diferente a todo lo que nosotros veremos en el futuro. Dios no es como nosotros nos imaginamos. Dios es como Él se revela que es, pero no es como nosotros nos imaginamos. No podemos asociar a nuestro Dios a ninguna cosa. Por eso fue que el primer mandamiento que Dios dio en su ley, en Éxodo 20, es: no te harás imagen de nada, ni del cielo, ni de la tierra. No harás imagen, no me representarás con nada, porque yo no me parezco a nada. Y si lo unimos con este pasaje, es que yo soy un Dios maravilloso, inimaginable. Tú no sabes lo que yo soy como ser. Y esto es una de las cosas que podemos derivar de esta revelación. Dios está en presencia de lo que se conoce como una teofanía, una manifestación visible de Dios. Eso se llama una teofanía, una manifestación visible de Dios, de una manera que Moisés describe maravillosa, diferente a todo lo que él había visto antes. ¿Ok? Interpretando precisamente esta escena, un predicador del pasado que tiene unos sermones que llegan al corazón, de apellido McLaren, dice esto de la zarza ardiente: el fuego que arde y no se consume, que no tiende a la destrucción en su propia energía y que no es consumido por su propia actividad, es sin duda un símbolo de ese único ser cuyo ser deriva su ley y su fuente de sí mismo, quien solo puede decir: yo soy el que soy. La ley de su naturaleza, el fundamento de su ser, las únicas condiciones de su existencia están, por así decirlo, contenidas dentro de los límites de su propia naturaleza. Tú y yo tenemos que decir: soy lo que he llegado a ser, soy lo que nací siendo, o soy lo que las circunstancias han hecho de mí. Él dice: yo soy el que soy. Todas las demás criaturas son eslabones. Este es el soporte del cual todas ellas dependen. Todo otro ser es derivado y por lo tanto limitado y cambiante. Este ser no es derivado, absoluto,
autosuficiente y por tanto inmutable para siempre. Porque nosotros vivimos y morimos. En el mismo hecho de vivir está en marcha el proceso cuyo fin es la muerte. Pero Dios vive para siempre, como una llama que no se apaga. Por tanto, sus recursos son inagotables, su poder incansable. No necesita descanso para recuperar energías gastadas. Sus dones no disminuyen el tesoro que tiene para dar. Él da y no se empobrece, obra y nunca se fatiga, actúa sin agotarse, ama y ama para siempre, y a través de los siglos el fuego sigue ardiendo sin consumirse ni deteriorarse. Gloria a Dios. Yo no puedo agregar más nada a eso. Nuestro Dios es un fuego consumidor, pero que al mismo tiempo no se consume. Una fuente inagotable de energía propia, un ser que no depende de nada, un ser que no requiere nada, que no requiere descansar, ni requieren que lo estimulemos. Es un ser que da, que provee, que sostiene, que aporta y que nunca se gasta. Eso es lo que está ilustrando la zarza ardiente que no se consume. Y entonces Moisés ve esto, esta maravilla, no de la creación, del ser de Dios. Y entonces le dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Ya leímos algo de eso. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Esta es una ocasión, un pasaje muy conocido donde Dios se revela, como ya vieron, con una zarza ardiente, pero luego Él habla. Primero hay una revelación visual de la presencia y el ser de Dios, donde Dios está comunicando ciertas cosas de quién Él es, y luego le dice a Moisés cómo Él se llama. Cómo Él se llama, lo dijo. Y dijo que Él se llama yo soy el que soy. Bueno, y esta es una expresión que no se entiende muy bien. ¿Cómo es que yo soy el que soy? ¿No será una expresión circular? ¿Es una definición que usa la palabra para autodefinirse? O sea, es como que yo digo, ¿qué es un púlpito? Bueno, un púlpito es un púlpito, ¿verdad? Es una definición circular. Yo soy el que soy. ¿Cómo se entiende esto? Y cuando vamos al original y vemos y desagregamos algunas cosas, en hebreo, algo importante, algo interesante es que en el versículo 14, él dice, yo soy el que soy. Dile a los israelitas que yo soy te envió. Yo soy el que soy, dile que yo soy te envió. Y en el versículo 15, dice, diles a los israelitas que que el Señor te envió. Y usa la palabra, por lo menos en la Nueva Traducción Viviente, usa la palabra Señor. Pero, si lo vemos en el hebreo, en el versículo 14, síganme, en el hebreo, el versículo 14, yo soy el que soy, es Eshet, Asher, Eshet. Eshet, Asher, Eshet. Eshet es yo, que si vemos su gramática, abajo, es la primera persona común singular del verbo ser o estar. En otras palabras, yo. ¿Por qué yo hice esa desagregación? Ahora lo van a ver. Luego, en el versículo 15, Dios dice, la Nueva Biblia de las Américas dice, el Señor, dile que el Señor te envió. En el original, eso es YHWH. YHWH. Son 4 consonantes. Es normal, es así que el hebreo se escribe, sin vocales. Ese es un nombre que se conoce como el tetragramón. Es impronunciable si no se le ponen vocales. ¿Ok?
Y precisamente en la cultura judía habían personas que le ponían vocales al hebreo para poderlo leer. Ahora, esa palabra YHWH, por ejemplo, la Reina Valera la traduce como Jehová. Jehová es la combinación de esas 4 consonantes con las vocales del término Adonai. Porque para el judío, el nombre YHWH, el tetragramón, era tan sagrado, tan solemne, que ellos no querían pronunciarlo. Y cuando aparecía este nombre en el texto hebreo, ellos decían Adonai. Luego, posteriormente a eso, lo que se hizo fue una mezcla del nombre Adonai, las vocales de Adonai, con YHWH, y se llegó al nombre de Yahweh o Jehová. Yahweh es Jehová hasta cierto punto, pero más parecido al original. Si ustedes toman y lo escriben, se van a dar cuenta que tiene 2 consonantes comunes. Entonces, ¿qué pasa? Que en la gramática del Señor, del versículo 15, que es esta esquina que está aquí, este cuadro, es la tercera persona masculina singular. Es decir, Dios dice, diles a los israelitas que Él es, te manda. O sea, Él le dijo a Moisés, Moisés, yo soy el que soy, yo soy, te manda. Pero cuando ellos se vayan a referir a mí como quién es este Dios, yo soy, Él es para ellos. Es como que gramaticalmente, como es yo soy o Él es. Bueno, Él se identifica como yo soy y luego Él es. Entonces, ¿cómo los israelitas conocían a Dios? Él era Yahweh, Él es Adonai, Él es el Señor, Él es la persona que da esencia a todo lo que hay. Dios es. ¿Quién es este Dios? Él es. Y de hecho, en el original también la palabra Esjet se puede utilizar para el futuro. O sea que puede ser yo soy y seré. Yo soy y seré. Todo esto nos deja a nosotros con algunas lagunas. Y para serles honesto, mientras ustedes profundizan en la literatura alrededor de este nombre, precisamente todo el que ha profundizado en este texto lo deja con algunas lagunas. Dios se revela como un ser que simplemente es. Siempre ha sido, es y será. El ser que vive en el eterno presente. El ser que ha estado en el pasado, que está en el presente y estará en el futuro. Por eso es que si se fijan que el texto dice, así dirás a los israelitas, Él es, vamos a decirlo, el Señor, porque detrás lo que hay es Yahweh. Él es el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, me ha enviado a ustedes. Claro, el Dios que estuvo con ellos, Él es para ellos, es para nosotros, será para nosotros. El Dios que vive en un eterno presente, en un eterno yo soy, en un eterno Él es. Y en ese sentido, entonces, Él se está autoidentificando como un ser que no depende de nada ni de nadie. Él es la esencia de ser. Tomás de Aquino decía que esta expresión significa yo soy el ser del cual todo lo demás depende. ¿Quién es tu Dios? ¿Cómo se llama? Él es. No te puedo decir más nada. Él es. Pero ¿cómo así? Él es. Él es el que es. Él es el que ha estado, el que está y el que estará. Implica, he sido, soy y seré sin importar lo demás. Dios dice que Dios es el que es, no está en proceso, no está aprendiendo, no está reaccionando. Este otro autor dice lo siguiente acerca de esta expresión. Al anunciarse a sí mismo con este nombre, el ser divino excluye toda noción de que su existencia haya tenido un comienzo o tendrá un fin, o de que dependa de algún otro para existir. Se trata de autoexistencia, existencia necesaria.
Su no existencia es una imposibilidad y no puede siquiera concebirse. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el alfa y el omega, el primero y el último, el que era, el que es y el que ha de venir. Así es. Todo esto para decir que la aceidad de Dios entonces fue un concepto que se acuñó un poco más adelante, precisamente haciendo referencia a ese término de que Él es, del latín ace, que significa por sí mismo, de sí mismo. Aceitas es la cualidad de existir por sí mismo y aceidad es la existencia que procede de sí mismo. Por lo tanto, Dios no fue causado y no depende de nada ni de nadie para poder existir. Dios es y nada de lo demás importa. Él no requiere aire, Él no requiere luz, Él no requiere alimento, Él no requiere descanso, Él no requiere combustible, Él no requiere estímulo, Él no requiere padres, no requiere madre, no requiere amigos, Él no requiere nada. Él es en sí mismo y tiene todo lo que requiere para su existencia y poder en sí mismo. Él es. Por eso entonces Dios es independiente. Por eso Dios dice en Job 41:11, ¿quién me ha dado algo para que yo tenga que pagárselo? Todo lo que hay en el cielo es mío. El Salmo 50:12, si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Qué tú me puedes dar a mí? ¿Qué tú me puedes dar, ser humano, a mí? Pablo, hablando de eso, dice que por ende Dios no nos necesita. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y a todas las cosas. O sea, de Él emana la vida. Nosotros tenemos vida, Él es vida. Nosotros tenemos existencia, Él es la existencia misma. Y entonces, en ese sentido, tenemos un Dios cuyas fuerzas no se agotan, cuya atención no merma. Dios no se distrae, Dios no se ve reducido por absolutamente nada. Y en un momento dado, el pueblo de Israel duda de su Dios, duda de la atención de Dios hacia ellos. Y en Isaías 40 nosotros vemos que Dios les pregunta a ellos lo siguiente, en el versículo 27, ¿por qué dices Jacob y afirmas Israel? Jacob y Israel son lo mismo. Acuérdense que Jacob era uno de los patriarcas y Dios le cambió el nombre a Israel. ¿Por qué afirmas Jacob? ¿Por qué dices Jacob y afirmas Israel? Escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. Momentos de nuestras vidas donde nosotros pensamos que Dios no está pendiente de nosotros. Escondido está mi camino del Señor. Dios no sabe lo que me está pasando. Dios no está poniendo atención a mi vida. Dios está ignorando lo que me está pasando, lo que yo estoy viviendo. Y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. Dios está permitiendo que cosas injustas me ocurran. Eso es lo que está diciendo el texto. Y Dios le pregunta, ¿por qué tú dices eso? ¿Por qué tú dices eso? Y ahora viene y les pregunta, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? miren el versículo, yo leí el 27, ¿verdad? ¿Lo ven ahí el 27? Miren el 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, la zarza ardiente. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es que tú no lo sabes. Es que tú no has oído el Dios que tú tienes. Tú no entiendes que es un Dios que no se agota, que cuando se reveló por primera vez a Moisés, se reveló precisamente en una zarza ardiente que no se consumía, un fuego potente que no consumía la zarza en la cual estaba haciendo combustión. Por eso hay cosas que nosotros olvidamos o que no sabemos de Dios que nos quitan ímpetu en la vida.
que nos hacen cuestionar las cosas que nos están ocurriendo y pasando. Y Dios no pudiera hacer la misma pregunta a nosotros. Es que tú no lo sabes, es que tú no has oído que el Dios del cielo y de la tierra, el Dios creador, no se fatiga, no se cansa, no pierde atención sobre mi caso. Si se fijan, esta idea del versículo 27 es una idea errada que ellos tienen de Dios. Ellos piensan que Dios no se está dando cuenta. Ellos piensan que Dios los está olvidando. Ellos piensan que Dios sencillamente está permitiendo que injusticias les ocurran. Y hay injusticias que pasan, pero no al margen de la voluntad de Dios. Entonces Dios corrige esta idea. Le dice, o sea, tú no sabes el Dios que yo soy. Tú no entiendes quién es que yo soy. Y diciendo eso, ya acercándonos al final de este primer atributo de aceidad, el Dios que no depende de nada ni que necesita nada, que se autosostiene y que tiene vida en sí mismo, en un momento dado, cuando a Jesús lo van a buscar la noche de su apresamiento, no sé si quizás muchos de los que están aquí no se han detenido a reparar, a ver este detalle. Juan 18, 4 al 6 nos dice que Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. Les respondieron y él les dijo, yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? No sabemos qué pasó en ese momento. Claramente el texto tiene una cercana conexión con Éxodo 8, con Éxodo 3, 14 y 15. Este es el mismo término con el que Dios se reveló a Moisés y ahora dice Cristo, yo soy. En el momento que Cristo pronuncia estas palabras, de alguna manera salió algún tipo de poder de parte de él, porque lo que lo estaban buscando para apresarlo, dice que retrocedieron y cayeron a tierra. ¡Pum! Yo me imagino que algunos se preguntaron, ¿y qué fue? ¿Y qué fue lo que pasó? Pero obviamente Cristo no tenía la intención de detenerlos. Pudo haberlos detenido. Eso fue una indicación de que Él pudo haberlos detenido, pero no lo detuvo porque el propósito de Dios era que Él llegara a la cruz y salvarnos a nosotros. Así es. Pero aquí hubo una manifestación del yo soy. Y cuando ocurrió, esta gente que no era seguidora de Jesús, sino que era adversaria, pues retrocedieron y cayeron a tierra. Pero a pesar de su independencia, nos dice el teólogo Wayne Grudem, nosotros y el resto de la creación podemos glorificarle y proporcionarle gozo. El hecho de que Dios posea aceidad, un Dios independiente, un ser que no depende en lo absoluto de nosotros y que no nos necesita, nosotros podemos proveerle gozo, porque Él dice que Él se goza en nosotros, que nosotros somos parte de sus deleites. Increíble. Entonces, ver a un Dios independiente y que no me necesita, que me ha dado participación en su familia y que me permite servirle y que me permite traerle gozo, es una maravilla conocer eso. Es algo glorioso conocer eso. Y ese es uno de los aspectos y atributos que quería revisar en el día de hoy con ustedes. Vayamos a otro atributo de Dios, otro aspecto de su carácter, otra excelencia de nuestro Dios, hasta cierto punto muy conectado con el que acabamos de ver, el de aceidad, la inmutabilidad de nuestro Dios. Wayne Grudem dice que Dios es inalterable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Y sin embargo, Dios actúa y siente emociones y actúa y siente en forma diferente en respuesta a diferentes situaciones diferentes. Él primero dice que Dios es inalterable en su ser, perfecciones, propósito y promesa. Y sin embargo, él aclara, Grudem es muy cuidadoso en no colocar a Dios en una especie de caja donde Él no se inmuta por nada, donde Dios es impasible,
que a Dios no lo altera nada, no lo emociona nada, no se goza con nada, ni se entristece con nada. Hay algunos teólogos que piensan que la inmutabilidad de Dios implica la impasibilidad de Dios, que Dios no está emocionalmente conectado con nada de lo que pasa aquí en la tierra o en su creación. Pero la palabra no nos dice eso. La palabra nos dice que Dios actúa y siente emociones, actúa y siente en forma diferente en respuesta a diferentes situaciones. Y es bueno que Gruden lo aclare de esa manera. Pero entonces, volviendo al tema de la inmutabilidad, ¿qué implica esto? Bueno, primero que Dios no cambia. Dios no cambia. Desde la antigüedad, nos dice el Salmo 102, tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los cambiarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Más claro de ahí ni el agua, ¿verdad? O sea, nuestro Dios no cambia y habla de estos términos de los cielos, la tierra, que tienen miles de años, ¿verdad? O sea, entre nosotros, como si fueran un vestido. O sea, la creación comparada con el Creador es como un vestido, es como una tela. Es algo pasajero. Dice que Dios lo cambiará como vestido, pero Él sigue siendo el mismo. Y Dios no cambia ni un ápice. Santiago nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. O sea, Dios sigue siendo el mismo. Dios siempre va a reaccionar de una manera consistente con lo que es su revelación. Él nos ha dicho que es un Dios de amor. Eso significa que todas sus actuaciones están motivadas por el amor, porque Él es amor. Pero Dios es un Dios justo, por lo tanto, Dios siempre va a actuar con justicia. Por eso la palabra dice que todo lo que Dios hace es justo. Aunque a mí me parezca injusto, todo lo que Dios hace es justo. Y de la misma manera, Dios también va a tener un desprecio por el pecado, cométalo quien lo cometa, porque Él es un Dios santo que siempre va a tener una aversión natural hacia todo lo que es pecaminoso. Y así sucesivamente, en cada aspecto de su ser y de su carácter, Él va a tener consistencia. Ayer, hoy y siempre. Dios no cambia, pero no solamente no cambia Dios en su ser, que tampoco sus propósitos cambian. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado y ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. Él va a hacer lo que Él dice, lo que Él se ha propuesto, a nivel general en su creación y a nivel de nuestras vidas. Conecten esto con el pasaje que dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Nosotros somos una obra en proceso en manos del mejor arquitecto y constructor, si podemos llamarle así, en sus manos. Y Él irá perfeccionando la obra que está haciendo en nosotros hasta el día de Cristo Jesús. No nos dejará por mitad, no dejará la obra a medio talle, como decimos nosotros. Entonces, Dios no cambia, sus propósitos no cambian, sus promesas son firmes. Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Y saber que nuestro Dios es inmutable es un gran consuelo para nosotros, es un motivo de paz para nosotros. Porque ciertamente las circunstancias en las que nosotros nos encontramos son cambiantes, son intimidantes. Pero nuestro Dios promete que estará con nosotros. Sus promesas continúan presentes entre nosotros. Alguien preguntará, bueno, ¿y qué hay de malo que Dios cambie? Porque el cambio es bueno, ¿verdad? O sea, bueno, en nosotros es bueno el cambio. Para bien, si es para bien. Pero veámoslo de la siguiente manera. Si Dios cambia y se hace mejor, eso significa que Él no era perfecto y por lo tanto no confiable.
Pero si Él cambia para peor, ¿qué podríamos entonces esperar en un futuro? Solo un Dios inmutable es digno de nuestra confianza total o de nuestra total confianza. Ese es el yo soy. O sea, si Dios se hace mejor, era porque no era perfecto. Y si se hace peor, es inquietante porque ¿dónde va a parar? Es solo un Dios inmutable que trae paz al corazón. La inmutabilidad de Dios es una de las razones por las que nosotros creemos sus promesas, confiamos en sus promesas, por la que tenemos esperanza en nuestro Dios, ciertamente. Ese es otro de los atributos que quería ver. Algo que le pertenece a Dios no nos pertenece a nosotros. Nosotros no podemos ser inmutables, lamentablemente. Incluso cuando lleguemos a la gloria, aún ahí hay conocimiento de Dios que nosotros iremos adquiriendo con el tiempo. Porque Dios es un ser infinito. Dios es solamente conocido por Él mismo. Ni los ángeles ni nosotros, cuando seamos glorificados, habremos conocido o conoceríamos a Dios completamente. Y de manera increíble, como creo que dije en una ocasión pasada, en la eternidad nosotros podemos seguir conociendo a Dios y lo que conozcamos de Dios nos seguirá asombrando. Nos seguirá asombrando. Como cada vez que leemos algo de lo que es el universo, ¿verdad? El pastor leyó algo del universo recientemente en medio de un mensaje. Yo también traje algunos datos del universo. Pero si ustedes piensan en el universo, es algo que nos hace sentir pequeñitos, ¿verdad? Nos hace sentir un polvo, una mota de polvo en este extenso, vasto universo. Pero nuestro Dios es más grande que el universo, va más allá del universo conocido y desconocido. Y es algo que nos abruma definitivamente. Entonces, visto eso, veamos un tercer aspecto, un tercer atributo no comunicable de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnipresencia de Dios. Gruden la define como que Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales y está presente en todo punto en el espacio con todo su ser. Y sin embargo, Dios actúa en forma diferente en diferentes lugares. La omnipresencia de Dios es también una de esas características que para nosotros resulta inentendible. De hecho, hay una ley física que dice que un cuerpo no puede ocupar dos lugares al mismo tiempo, ¿verdad? Bueno, a Dios no le aplica eso. Dios está afuera de la física, afuera del tiempo, afuera del espacio. Dios está claramente, como nos dice su palabra, nos revela su palabra en todo lugar. El Salmo 139 es uno de mis salmos preferidos, todo el salmo, pero habla claramente de esto. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. De hecho, si ustedes siguen leyendo el salmo, yo no lo traje porque era muy largo, pero dice David, y si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, o sea, si me escondo en la oscuridad, ni aun las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Más aún, oigan lo que dice David, no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado, entretejido en las profundidades de la tierra, tus ojos vieron mi embrión. ¡Wow! Pero impresionante. Señores, Dios ve, tiene visibilidad del embrión formándose en la matriz de una mujer. Dios tiene visibilidad. Y con todo lo que conocemos hoy en día de la ciencia, en días pasados vi un videito bien breve de cómo se formaba la espina dorsal de un embrión. Era como un tejido maravilloso, hermoso, cómo iba simétrico, cómo iban conectándose los nervios a partir de la espina dorsal de un bebé. Creo que era una simulación, no era algo real, evidentemente, pero David llega al punto de decir y afirmar, tus ojos vieron mi embrión. Hasta ahí llega la visibilidad de nuestro Dios.
Jeremías 23 dice, ¿acaso soy yo un Dios solo de cerca? Declara el Señor, y no un Dios de lejos. ¿Podrá alguien esconderse en escondite de modo que yo no lo vea? Declara el Señor, ¿no lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. ¿A dónde que tú te vas a ir, mío? ¿A dónde que tú te vas a ir? ¿Qué es lo que tú crees que nosotros podemos hacer cuando nos alejamos de Dios? No. ¿Dónde está Adán? Esa pregunta en el huerto. ¿Dónde está Adán? Obviamente Dios conocía perfectamente su paradero. Le estaba dando la oportunidad a Adán de venir y confesar. Entonces Dios está presente en absolutamente todo lugar. No hay lugar en el universo entero, en tierra o mar, en el cielo o en el infierno, donde uno pueda huir de la presencia de Dios. Dios tampoco tiene dimensión. Primera de Reyes, Salomón hablando, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos, o sea, el cielo visible y el universo, los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón hizo un templo que quizás pudiera ser considerado, si todavía lo tuviéramos, como una de las maravillas de la construcción humana o de la mano humana. Y Salomón dice, bueno, esto no te puede contener, tampoco lo representa bien. Dios es un Dios que trasciende nuestros espacios y va más allá de lo que nosotros podemos ver. ¿Qué Dios es este? Un Dios que existe en sí mismo, que provee vida a todo lo que hay. Un Dios que no tiene dimensión espacial. Y en este sentido, sí es bueno aclarar que Dios puede estar presente para castigar, sustentar o bendecir. Cuando nosotros decimos que la presencia de Dios está en un lugar, no significa que la presencia de Dios no está en otro lugar. No, sino que Dios decidió manifestarse de manera especial y particular, usualmente para bendecir a una determinada comunidad, a una determinada persona. Cuando nosotros decimos que Dios se aleja del pecado o que el pecado pone impedimento entre yo y Dios, Dios está en el mismo lugar. Dios ocupa cada centímetro del universo que nosotros podemos conocer, ciertamente. ¿En qué sentido entonces Dios se aleja? Bueno, Dios retira su bendición, retira su favor y entonces está presente de otras maneras. Por ejemplo, y esto es un ejemplo que puede resultar chocante, pero nosotros sabemos que el infierno es real. La IBI cree que el infierno es un lugar físico de sufrimiento consciente, que lamentablemente está ahí. Dios es el creador del infierno y Dios está presente en el infierno. ¡Wow! ¿Pero cómo? Bueno, Él está presente porque la palabra nos dice que Él llena todo y Él está en todo lugar. Bueno, Él no está presente en el infierno para bendecir. Ahí hay una presencia de Dios, por así decirlo, que es justiciera, retributiva. Dios está haciendo lo que dijo que iba a hacer con aquellos que le dieron la espalda. Entonces, Gruden decía o dice, cuando la Biblia dice que Dios está presente, por lo general quiere decir que está presente para bendecir. Entonces Dios está en todo lugar, pero en ciertos lugares está por un motivo o por otro. Su presencia se experimenta o se manifiesta cuando nosotros sentimos su favor, sentimos su gracia, sentimos su mover, sentimos su poder para abrir ojos, para confrontar vidas, para transformar familias. Ahí vemos que la presencia de Dios está manifestando de esa manera, pero no es que la presencia en sí del ser de Dios ha aumentado en ese lugar, sino que Él ha decidido manifestarse. Entonces, aplicando un poco esto a nuestras vidas, ¿qué implica su omnipresencia? Porque acuérdense que nuestro curso se llama Conoce al Dios que te transforma. Bueno, ¿qué implica esto? Aparte del asombro. Bueno, implica, primero, que en las buenas y en las malas nunca estamos solos. O sea, asimila esto, hermano. En las buenas y en las malas nunca estamos solos.
Dios está con nosotros. Él sabe bien lo que me pasa. Número 3, su compañía amerita reverencia. Y yo diría, demanda reverencia. Si nosotros viviéramos conscientes de la presencia constante de Dios en nuestras vidas, ¿cómo cambiarían nuestras vidas? ¿Cómo cambiaría la manera en la que yo hablo, la manera en la que yo trabajo, la manera en la que yo me relaciono con mis hijos, con mi cónyuge? ¿Cómo cambiaría la manera como yo manejo? ¿Cómo cambiarían las maneras en las que yo vivo si yo estoy consciente en todo momento que Dios está conmigo? Y lo está. Aparte de que Dios está en todo el mundo, sucede entonces que los creyentes tenemos al Espíritu de Dios en nuestro corazón y somos a nivel individual y congregacional, colectivo, el templo de Dios. Esto es una cosa increíble, increíble. Y agregar también, ¿cómo cambiaría mi oración si yo estoy consciente que mi oración es escuchada por Dios? Él está en nosotros, está con nosotros en todo momento. Veamos un atributo más, mucho más breve, acerca de nuestro Dios, un atributo no comunicable de nuestro Dios, que es su omnisciencia. La omnisciencia hasta cierto punto es comunicable en el sentido de que habla de conocimiento y yo puedo adquirir conocimiento, pero no en la dimensión que Dios la tiene. Y yo simplemente en cuanto a este atributo traje una cita del teólogo A.W. Pink que creo que lo define muy bien y ahí lo voy a dejar porque tiene incluso aplicación pastoral. Dice Pink en cuanto a este atributo: Dios lo sabe todo, todo lo que ha sido, todo lo que es y todo lo que será. Conoce cada detalle de tu vida, cada pensamiento que cruza tu mente, cada palabra antes de que esté en tu lengua. Nada puede sorprenderle, nada puede frustrar sus planes, nada puede tomarle desprevenido. Y precisamente por eso puedes descansar. El futuro, que para ti es incierto y causa ansiedad, para Él es claro y perfectamente conocido. No hay contingencia que escape a su conocimiento, ni circunstancia que esté fuera de su control. El Dios que te ama es el Dios que lo sabe todo. Gloria a Dios. No voy a decir nada más, le dije. Hermanos, ¿y qué más decir de nuestro gran Dios? Podemos decir y decir y decir y decir y nos quedaremos cortos de seguir diciendo lo que nuestro Dios es, qué lo caracteriza, cómo es Él, cómo se porta, cómo procede, cómo piensa. Y entonces voy a hacer uso de un pasaje y con eso cerramos. De Isaías 40 otra vez. Recuerdan que leí Isaías 40 en un momento dado, el versículo 27, que ellos estaban inquietos porque decían que Dios no los tenía en cuenta y que su derecho pasaba inadvertido delante de Dios. Y Dios les responde: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no has oído? Que yo soy el Dios que no se cansa, no se fatiga, doy fuerza al fatigado. Ese mismo capítulo de Isaías 40, un poco más temprano, dice lo siguiente: súbete a un alto monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas, dile a las ciudades de Judá: aquí está tu Dios. Pero lo que le estaba diciendo Isaías al pueblo no es: aquí está tu Dios, aquí con nosotros. No, lo que está diciendo es que si ustedes se leen el capítulo 40, yo les dejo eso de tarea, léanse el capítulo 40 de Isaías y léanlo concienzudamente. Ustedes se darán cuenta que todo el capítulo 40 de Isaías es una presentación de las maravillosas cosas que Dios hace, de los maravillosos atributos de Dios, de su fuerza, de su poder, de sus detalles en la creación. Y entonces, al principio, que es el versículo 9, lo que Dios le está diciendo, porque Dios sabe que el pueblo está inquieto, está ansioso, está preocupado, y Dios no le dice: fuerza, que ustedes van a salir adelante. No se preocupen, que el que se propone algo lo logra.
Dios no le infunde aliento a su autoestima y a su fuerza como pueblo. Dios lo que viene y le dice es, oye, anuncia esto. Aquí está tu Dios y déjame hablarte de Dios. Para que entonces esas dudas, esas inquietudes, esas ansiedades sean disipadas. Ese capítulo en esencia es como lo que queremos hacer con estas reflexiones que hemos estado haciendo en Conoce al Dios que te transforma. Conozcamos al Dios a quien nosotros servimos. Veamos los detalles de su revelación. Veamos lo que Él dice de sí. Veamos lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pongamos atención a su cuidado. Y podremos estar mucho más tranquilos, no importa la circunstancia que nos toque vivir. El Señor sea con nosotros. Vamos a orar. Señor, alabamos tu nombre. Alabamos tu nombre y tenemos que decir, Señor, que mientras más te conocemos, más asombrados estamos. Sorprendidos y asombrados con tu grandeza. Nos quedamos sin palabras ante tu poder. No podemos explicar la esencia de tu ser. ¿Cómo definir a un ser que se autosostiene, que no necesita de nada ni de nadie? Tú eres inentendible, verdaderamente tú eres inescrutable. Oh Señor, permítenos, en la medida que profundizamos en tu palabra, permítenos conocerte mejor, más profundo, más ampliamente. Pero Señor, no dejes ese conocimiento en la mente, sino que bájala al corazón y que nosotros podamos ser movidos por lo que conocemos y vemos de ti. Asombrados también estamos de que un Dios como tú se haya inclinado y nos haya visto. Asombrados estamos de que Cristo, como leyó nuestro pastor Enrique al principio, dejara su gloria y viniera y se hiciera carne como uno de nosotros. El Dios todopoderoso, el Dios creador, se hizo carne y entró en nuestro mundo y se hizo pecado por nosotros y fue a una cruz y nos ha ofrecido perdón y redención. ¿Cómo explicamos esa gracia, esa humildad, esa entrega, esa devoción? ¿Cómo explicar eso, Señor? Por eso Pablo decía que tu amor le constriñe, le empuja. Señor, que eso ocurra también en nosotros. Abre nuestros ojos a las maravillas de tu ser y cámbianos. Y que cada uno en sus respectivos entornos sea una antorcha de luz, un reflejo de ti, alguien que replique a Cristo y que entonces otros puedan sentirse atraídos y cautivados por lo que ven en nosotros de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, queridos hermanos. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.